Bueno, formalmente, en nombre del GIALA, del Grupo de Estudios Afro-Latinoamericanos, les quiero agradecer a todos los presentes que participan de esta convocatoria y sobre todo agradecerle y darle la bienvenida a Alex Borucki por haber respondido de una manera entusiasta y rápida a esta invitación. Seguramente todos los que están presentes saben quién es Alex Borucki, pero lo mismo voy a contarles unas o dos cosas de Alex. Además, bueno, es uruguayo, rioplatense, no vive en este momento en Uruguay, sino en Estados Unidos, es profesor en la Universidad de California y es uno de los autores, es el autor de un libro hermoso que se publicó en el año 2017, que acá está presente, de compañeros de barco a camaradas de armas, identidades negras en el Río de la Plata, 1760-1860, que publicó Prometeo. Acá está presente casualmente Raúl Fradkin, que es el director de esa colección. Alex publicó además una serie de trabajos muy importantes en revistas y en libros de Argentina, Uruguay, España, Brasil, Estados Unidos, y uno de los últimos, no sé si el último o el anteúltimo, es precisamente el artículo publicado en la revista Claves de la Universidad de la República en Uruguay, que da origen a esta presentación. El artículo se llama 250 años del tráfico de esclavos hacia el Río de la Plata, de la Fundación de Buenos Aires a los colonos africanos de Montevideo, 1585-1835. Además está decir que Alex Borucki es uno de los especialistas más importantes sobre el estudio de la trata atlántica en América Latina y sin lugar a duda es el gran especialista de este estudio en el Río de la Plata. Casualmente el año pasado contamos con un texto muy lindo de Alex para el libro que editamos junto a Marilu Guidoli, El asedio a la libertad, que acá está presente, y contamos con como les decía, con un texto de Alex muy, pero muy interesante. En el resumen del artículo, Alex dice que con este artículo quiere llegar no solo, quiere convocar no solo a los especialistas en la temática afro, sino también a otros especialistas en distintos aspectos de la historia rioplatense. Yo creo que si hacemos un paneo de todos los presentes, podríamos decir que tu propósito, Alex, de alguna manera ya se viene realizando. Te damos la bienvenida nuevamente, muchas gracias, y les quiero contar que después que hemos programado de la siguiente manera, que Alex hace una presentación y después se van a realizar preguntas. Si ya leyeron el artículo y ya tienen la pregunta, la pueden ir directamente escribiendo en el chat, con la idea de agilizar un poco después la dinámica. Después veremos cómo se va a estructurar, de acuerdo a la cantidad de preguntas, cómo se va a estructurar el diálogo. Así que bueno, Alex, nuevamente, muchas gracias por todo y te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Florencia. En primer lugar, quiero agradecerte a vos, a Lea, a Marilu y a la gente del GIALA en general por ofrecerme este espacio para poder hablar de mis trabajos y atender a las preguntas de ustedes y a sus comentarios. Asumo que esto está funcionando, que está audio y video enteramente funcionando. Espero que algunos de ustedes hayan podido echarle una ojeada al texto, ya sea que sí o si no. En esta presentación voy a mencionar algunas partes de este artículo sobre los 250 años de la trata esclavista al Río de la Plata. Comentarles cómo es que se generó su escritura y hacer algunas preguntas sobre otras posibilidades también que pudieran dar cuenta de nuevos arribos de barcos esclavistas al Río de la Plata. Hace un año asistí a una de estas charlas de YouTube con Maga Candiotti, creo que ella estaba por el Museo Histórico Nacional Argentina, sobre la historia de la afro-argentina, básicamente. Y luego de la charla por email, nos comentamos que justamente no había una cuantificación general de la trata esclavista al Río de la Plata.
Pues justamente una de las primeras preguntas que surgen en este tipo de charlas es cuántos africanos esclavizados llegaron a la Argentina y de dónde venían. Además, la necesidad de la cifra y del compendio, que también implica concebir una periodización y reflejar las fluctuaciones de este tráfico, también venía para ofrecer un dato que muchas veces es pedido no solo por investigadores, sino también por los medios de comunicación que reportan sobre temas vinculados a afrodescendientes en el Río de la Plata. Con ese ánimo y rescatando del Barbecho un texto, o sea, un texto que tenía yo en Barbecho hace unos años, me puse en la tarea de escribir esta cuantificación y periodización general de la trata hacia el Río de la Plata, con ánimo tanto historiográfico, de trabajar con investigaciones que han realizado otros, pero también histórico, con repasar cuestiones que yo mismo he trabajado. Y digo Río de la Plata y no Argentina, por lo difícil que es separar la historia de ambas orillas en lo referido al tráfico de personas esclavizadas. Debido a la dinámica portuaria de Buenos Aires con Colonia del Sacramento primero y luego con Montevideo. Y ya que hablamos de Montevideo, el texto que les presento fue publicado en Uruguay, en donde publiqué mis primeros trabajos hace 20 años, por lo que quería hacerlo justamente en una revista uruguaya y en español para darle una mayor difusión local. En verdad no había una síntesis general de toda la trata hacia el Río de la Plata, y si bien los proyectos digitales como la página web Slave Voyages representa buena parte de del tráfico esclavista, no la expone en toda su extensión y complejidad, por lo que sentía necesario concentrar en un solo artículo, un artículo largo, este tema, que pudiera servir tanto para investigadores especializados en estos temas, como también para quienes no lo son y que tuvieran acceso a un trabajo panorámico, pero exhaustivo sobre esto. Para mí, como para otros historiadores, es complicado sintetizar 250 años en poco más de 30 páginas, pero justamente en la síntesis estaba el desafío. Este trabajo además quería resaltar la labor de varias generaciones de historiadores e historiadoras de Argentina, quienes desde hace casi un siglo, pensando en Diego Molinari en los años 1930, han trabajado sobre diferentes aspectos de la trata. Pero también hubo historiadores brasileños que trabajaron en estos temas desde temprano, como Alice Canabrava, en los 1930 también. Ambos, Molinari y Canabrava, publicaron sobre esto casualmente el mismo año, en 1944. En lo historiográfico ha habido investigadores que desde inicio se abocaron al estudio de la trata, como el trabajo fundacional de Lena Scheus de Studer, y otros que lo hicieron para investigar la sociedad de un periodo en particular, especialmente en el siglo XVII, como Hellman, Saguier, Mutuquías, y más recientemente Martín Wasserman y Rodolfo González Lebrero. Por otra parte, hay historiadores que se han interesado por la conexión entre el Río de la Plata colonial y Brasil, primero la propia Canabrava y luego varios como Fabricio Prado, y otros quienes han estudiado la conexión de Colonia del Sacramento con Buenos Aires, así como el caso de los propios portugueses afincados en el Río de la Plata colonial, tanto en Buenos Aires como en Montevideo, como en la Campaña. Pero ahora vayamos propiamente al artículo. En primer lugar, esta cifra de 200.000 africanos esclavizados llegados al Río de la Plata viene de tres partes o tres fuentes fundamentales. La primera es la base de datos transatlántica de esclavos, que está en la página web Slave Voyages, que muestra cerca de 100.000 africanos esclavizados llegados directamente desde África al Río de la Plata. Luego tenemos la base de datos de trata esclavista intraamericana, esto es, dentro de las Américas, que Grego Mali y yo organizamos y ha estado disponible desde el 2019 en el mismo sitio web, y que muestra la llegada de casi 60.000 africanos y afrobrasileños desde Brasil hacia el Río de la Plata. Y por último, lo que no está documentado en estas bases de datos online
es un estimado de casi 50.000 esclavizados llegados al Río de la Plata a través de Colonia del Sacramento durante su periodo portugués entre 1680 y 1777. Muchas veces mis colegas y el público me preguntan si esto incluye el contrabando. Por ejemplo, para el periodo inicial de la trata entre 1585 y 1640, agrego un estimado de 10% de arribos para dar cuenta del contrabando no documentado. ¿Qué es esto de contrabando no documentado? Bueno, esto viene a cuento de que estas cifras que muestro para este mismo periodo inicial del siglo XVII son en su mayoría contrabando, que quedó registrado y a veces legalizado, muchas veces legalizado, en la documentación colonial. Justamente para esto es que agregué en el artículo, a modo de conclusión, un panorama sobre este tipo de fuentes, que son muchas, y sobre las cuales se construyen estas cifras y nos dan una idea de la validez de las mismas, de las cifras. En el artículo examino 5 periodos, cuya identificación viene por el volumen de la trata, así como las rutas esclavistas desarrolladas en cada periodo. Primero examino el periodo fundacional de Buenos Aires, de la segunda fundación, entre 1585 y 1640, en donde la trata esclavista fue la principal actividad comercial de la ciudad, conectando Angola y Brasil con el eje altoperuano de los mercados internos, orientados hacia Potosí. Posiblemente 45.000 africanos esclavizados arribaron en ese periodo, algo así como 800 individuos por año, que en su mayoría eran enviados por tierra hacia Potosí y hacia Chile, y que constituyeron la población fundacional africana del interior argentino. Hay que tener en cuenta que en todo el siglo XVII la ciudad de Buenos Aires nunca superó los 10.000 habitantes permanentes, para darse cuenta de la magnitud de este tráfico. Si bien la mayoría de estos viajes esclavistas fueron organizados desde la península ibérica por conglomerados hispano-portugueses de traficantes, también hubo porteños, es decir, habitantes de Buenos Aires que fueron hasta Luanda para traficar y volver hacia Buenos Aires. El segundo periodo que es posible identificar es de 1641 a 1700, y se inicia con la separación de Portugal de la corona española, lo que hizo más difícil la continuación de la actividad de traficantes portugueses en Buenos Aires. Hacia mediados del siglo XVII hubo una caída general del comercio atlántico en Hispanoamérica, lo cual también se reflejó en la trata esclavista. Pues para este periodo, para la segunda mitad del XVII, estimamos que unos 300 esclavizados arribaron por año al Río de la Plata durante esos años, o en total unos 20.000. Y tengan en consideración que esta caída general, tanto del comercio general como en especial del tráfico de esclavos, es también visible en otros lugares de Hispanoamérica, en Cartagena, en Veracruz y en Portobelo. Para este periodo, los dos elementos más importantes para la trata, para el comercio esclavista, fue por una parte el comercio holandés en Buenos Aires, que duró unos 20 años en la segunda mitad del siglo XVII, y luego la fundación portuguesa de Colonia de Sacramento en la orilla opuesta a Buenos Aires en 1680. Un tercer periodo en esta periodificación general de la trata es de 1701 a 1776, que es más largo que los periodos que hemos identificado antes, en donde vemos la reactivación de la trata esclavista por dos factores. Por una parte, los sendos contratos esclavistas organizados en Europa por la corona española, primero el asiento francés y luego el asiento inglés, en donde primero barcos franceses y luego ingleses trajeron esclavizados en el primer tercio del siglo XVIII a Buenos Aires. Y al mismo tiempo, el segundo factor, que duró hasta 1777, fue la trata esclavista portuguesa a través de Colonia del Sacramento. En este periodo, algo más de, o sea, desde 1700, 1701 a 1776, algo más de 60.000 africanos esclavizados arribaron al Río de la Plata, algo más de 810 por año.
siendo más de la mitad de ellos los arribados por Colonia. Es en este periodo en donde la parte de la estimación, o sea, de los que no tenemos documentados en el arribo del tráfico esclavista, es el mayor, pues es la parte en donde es más importante el arribo de esclavos a través de Colonia. Y yo explico en el artículo cómo es que he realizado una estimación de este arribo. El tercer periodo se inicia con la demolición o la destrucción de Colonia por parte de los españoles en 1777, con la toma de la ciudad, y la fundación del Virreinato del Río de la Plata. En esos años, buena parte de las redes mercantiles de Colonia se mudaron a Montevideo y favorecieron el surgimiento de Montevideo como puerto esclavista para la región, que se va a proyectar aún más cuando la corona española liberalice el arribo de traficantes de esclavos extranjeros en 1791, extendiendo lo ya aplicado para otras regiones en 1789 y declarando Montevideo como puerto rioplatense para la trata. La selección de Montevideo por parte de la corona para evitar, fue más que nada para evitar el arribo de barcos extranjeros, barcos esclavistas extranjeros, a Buenos Aires, para evitar el contrabando de mercaderías en sí mismo, lo que se veía como un peligro para la recaudación fiscal española. El poner un puerto relativamente menor como puerto esclavista lo vemos también en otras regiones. Por ejemplo, cuando la corona española estableció Puerto Rico como puerto de entrada para los barcos de la Compañía Gaditana de Esclavos en los 1760, o cuando también estableció la isla de Trinidad para el arribo de barcos esclavistas ingleses a Venezuela en la segunda mitad de la década de los 1780. Fue en el periodo virreinal también el periodo de mayor arribo de barcos esclavistas y de africanos esclavizados a la región. Cerca de 70.000 africanos y afrodescendientes esclavizados arribaron al Plata, algo así como 2.000 por año, entre 1777 y 1812. Probablemente la mitad de estos esclavizados fueron luego enviados por la ruta de Mendoza o a través del estrecho de Magallanes hacia Chile, para luego ser vendidos en Lima y su entorno, lo que da cuenta de la importancia de la trata como generadora de capital mercantil para los comerciantes rioplatenses. En los años de mayor actividad de la trata, al inicio del siglo XIX, el valor monetario de los africanos esclavizados arribados al Río de la Plata también, tal vez ascendía a la cuarta parte de todas las importaciones de la región, lo cual da cuenta de la magnitud de la trata, no solamente local, sino también para la región. Las medidas de la Revolución de Mayo para prohibir la trata en 1812 inician el último periodo de la trata en el Río de la Plata, pues la misma continuó hasta la década de 1830. No obstante, en este periodo la continuación se debió más que nada a motivos políticos, como la ocupación luso-brasileña de la banda oriental, lo que sería Uruguay, y luego la continuación de la trata allí en Uruguay durante la primera mitad de los 1830. Entre 1812 y 1835, al menos 5.000 africanos esclavizados arribaron al Río de la Plata, principalmente a Montevideo, en lugar de Buenos Aires. Algo así como 250 personas por año, lo cual puede parecer poco, pero es más o menos los niveles de arribo esclavista de la segunda mitad del siglo XVII. Hay que tener en cuenta que tanto los africanos capturados en barcos esclavistas brasileños por los corsarios de Buenos Aires hacia fines de los 1820, como también los colonos africanos de Montevideo, que fue un subterfugio legal para continuar la trata esclavista en Uruguay, eran mayoritariamente niños y niñas, muy jóvenes, por lo que seguramente varios de ellos sobrevivieron hasta fines del siglo XIX. Para redondear, cabe preguntarse a qué se debe esta continuidad de la trata esclavista en el Río de la Plata durante 250 años, lo cual es un periodo largo si lo comparamos con otras regiones de Hispanoamérica. Yo creo que esto se relaciona más que nada a dos factores, más allá de la propia demanda de mano de obra esclava en la región. En primer lugar,
los comerciantes rioplatenses fueron intermediarios de esta trata, o sea, se beneficiaron de la trata de larga distancia desde Buenos Aires hacia el espacio alto peruano en el siglo XVII, y especialmente con Lima a través de Chile durante el siglo XVIII y hasta 1810. Uno de los pocos estudios sobre la rentabilidad de la trata en el Río de la Plata de Antonio Ibarra, que recientemente ha sido publicado en Atlantic Studies, examina el caso de la trata esclavista llevada a cabo por la Compañía de Filipinas hacia fines de los 1780. Y allí Ibarra, por ejemplo, muestra que fueron los intermediarios rioplatenses que vendieron los esclavizados hacia Lima quienes llevaron mayores beneficios monetarios que los propios traficantes transatlánticos que habían traído esos africanos desde el Golfo de Biafra hacia Buenos Aires y Montevideo. La segunda razón que yo identifico para dar cuenta de esta continuidad de la trata durante los 150 años es la muy integral vinculación del Río de la Plata con el Atlántico portugués. Desde inicios del siglo XVII hasta los años 1830 vemos que 1 de cada 2 esclavizados que llegó a esta región fue a través de puertos brasileños. Y los portugueses también tuvieron un rol importante en la trata directa desde África hacia el Río de la Plata. ¿Qué beneficio ofrecía el Río de la Plata para estos portugueses y para otros extranjeros que traficaban por fuera de sus propias fronteras imperiales, algo que no era común o relativamente común en los sistemas de antiguo régimen mercantilista? Bueno, justamente la plata, ya que fue pesos plata o plata no marcada y que era considerada contrabando dentro del propio Río de la Plata colonial, por ejemplo, piñas de plata, que eran montones de plata que eran formados como una piña, los que eran pagados a traficantes esclavistas. Si bien dentro de sus sistemas imperiales los traficantes trabajaban con letras de cambio, así como con otras mercaderías, lo cual retrasaba la obtención de ganancias, la trata con el Río de la Plata parece que se realizaba predominantemente con plata, dado el riesgo de no poder cobrar deudas a través de fronteras imperiales. Lo cual resultaba atractivo, no solamente para los portugueses, sino también para otros mercaderes extranjeros. Ojo, no era solamente plata, sino también había otros instrumentos de pago y mercaderías que se pagaban por el intercambio de africanos esclavizados. Quiero finalizar diciendo que este es un tema abierto, en donde pueden surgir nuevas fuentes, pues hay periodos en donde más información es necesaria. Por ejemplo, al trabajar yo como editor de la base de datos Slave Voyages, hace unos meses, me llegaron 2 contribuciones, que es cuando otros investigadores entran datos en la base de datos, mostrando el arribo de africanos esclavizados en 1538, como parte de la primera fundación de Buenos Aires. Y luego, en 1598, a partir de un navío holandés que había salido de Holanda para embarcar africanos esclavizados en Angola, y que desde Holanda declaraba que iba a llevarlos hacia Buenos Aires en 1598. También me llegaron datos, por otra parte, de barcos esclavistas desde Bahía a Buenos Aires de fines del siglo XVII, que no estaban en la base de datos. Por esto no me sorprendería que surgiera nueva información, particularmente sobre el siglo XVII, que pudiese mostrar aún más arribos de barcos esclavistas a Buenos Aires. De igual manera, no desestimo que pueda surgir nueva documentación o nuevo análisis sobre los arribos de barcos esclavistas a Colonia de Sacramento y de allí hacia Buenos Aires entre 1680 y 1677. Otra cosa que no queda completamente clara es la continuación de la trata en Buenos Aires, propiamente luego de 1812, con la excepción de los africanos esclavizados que fueron capturados por corsarios de Buenos Aires durante la guerra contra Brasil, hacia fines de los 1820. Salvo ese episodio, no aparecen en las fuentes arribos esclavistas de África, y solamente algunos, pero muy pocos, desde Brasil. En ese contexto, la ley de 1833 sobre permitir la entrada a Buenos Aires de amos con sus esclavos y su contexto merecería más estudio.
Finalmente, sobre las experiencias de los africanos en estas rutas esclavistas, les quiero también sugerir que hay otro capítulo del libro que recientemente publiqué y que estaba el link en la información de la charla, sobre experiencias de embarque en África, sobre experiencias de mortalidad y de enfermedades en el tráfico esclavista, particularmente hacia el Río de la Plata, el análisis de las situaciones de cuarentena, y también la identificación de una serie de revueltas en barcos esclavistas en los primeros 5 años del siglo XIX, de 1800 a 1805. Bueno, con esto voy a terminar y voy a dar paso a las preguntas o comentarios desde ustedes. Y así vamos a poder conversar un poco. Muchas gracias. Gracias, Alex. Acá ya hay 2 preguntas, pero antes de eso quiero agregar algo más que no había dicho al comienzo, y es que esta presentación forma parte de un ciclo de charlas que está organizando el GIALA, que es titulado Cartografías Raciales Latinoamericanas, y que va a contar con la participación de importantes especialistas, en este caso Alex en el mes de agosto, Celso Castillo en septiembre, Alfonso Múnera en el mes de octubre, y Mara Viveros en el mes de noviembre. Y también comentarles algo que se da en el marco celebratorio de los 200 años de la UBA y de los 100 años del Instituto Ravignani. Casualmente, acá está la directora del instituto, Noemí Goldman, y el jueves va a haber un panel sobre la historia del Instituto Ravignani. Esto me había olvidado de comentarles y era realmente importante. Nos vamos a organizar con las preguntas. Los que quieran hacer preguntas escritas las anotan en el chat, y los otros que los hacen directamente se anotan también en el chat y dicen me anoto. Traten de no levantar la mano, porque si no nos vamos a confundir entre todos. Directamente dicen me anoto, y vamos dando lugar a las preguntas. A ver, ¿cuáles son las preguntas que hay? La primera pregunta es de Iván, Flor. A ver, léela, Lea. Es de Luz, no. De Iván. Iván. A ver, la lee Marilu. Mira, Lea. dice, teniendo en cuenta las fuentes disponibles, ¿es posible trazar los orígenes de la trata esclavista, como hizo la historiografía en Brasil, cuando dice siglo XVI, ciclo de Guinea, siglo XVII, ciclo de Angola, siglo XVIII, actual Benín? Bueno, el Río de la Plata, como otras regiones de Hispanoamérica, tiene arribos esclavistas de todas las regiones de embarque en África, desde Mozambique a lo que se considera África centro-occidental, el Golfo de Guinea, el Golfo de Benín, el Golfo de Biafra, la Costa de Oro, Senegambia, y eso se debe a que ha habido diferentes redes de comerciantes esclavistas en diferentes periodos hacia el Río de la Plata, y a veces en un mismo periodo. Para el caso brasileño, nosotros sabemos primero que es una trata casi exclusivamente luso-brasileña, realizada por los propios portugueses, en donde hay conexiones regionales, por un lado entre Luanda y Río de Janeiro, o no solamente Luanda, pero también Luanda, Benguela y el delta, digamos, la boca del río Congo, y por otro lado de Salvador de Bahía con lo que en portugués se llama la Costa de Mina, que puede ser el Golfo de Benín, o puede ser también la Costa de Oro, o pueden ser las dos, dependiendo del momento en donde se conoce la Costa de Mina. Lo que para el Río de la Plata podemos ver, sí, durante todos estos 250 años, es la continuidad de la conexión con Angola, con la colonia portuguesa de Angola, de Luanda primero y después de Benguela, tanto para el periodo fundacional
de la trata esclavista a gran escala entre 1580 y 1640, como para el periodo final o el periodo virreinal de la trata a través de Brasil, en donde la ruta más importante de tráfico esclavista era desde Benguela, Luanda, saliendo hacia Río de Janeiro, y desde allí, desde Río de Janeiro, los africanos esclavizados siendo reembarcados hacia el Río de la Plata. De todas maneras, hay africanos de otros orígenes que llegan en diferentes periodos hacia el Río de la Plata. Por ejemplo, de Mozambique, para los últimos 10 años del periodo colonial, más o menos entre 1798 y hasta la Revolución de Mayo, del Golfo de Benín, particularmente durante la época de los asientos franceses e ingleses hacia los inicios del siglo XVIII, o desde los establecimientos holandeses en la Costa de Oro a partir del tráfico holandés de la segunda mitad del siglo XVII. Por eso es que no podemos decir que hay diferentes periodos en el Río de la Plata en donde podemos identificar un origen de esos africanos esclavistas diferente a otro periodo, sino más bien una permanencia de las rutas esclavistas que se originaban en las costas de Angola. Y con eso espero haber respondido eso. Perfecto. Sigue May. Flor, ¿la tenés o querés que la lea? A ver, Lela, no la veo acá. May dice que va a hacer 2 preguntas. En el artículo, Alex, se hace referencia a las dificultades de España para establecer un puerto esclavista en África y de los comerciantes españoles de poder comprar directamente a esclavistas africanos. Pareciera que España nunca se interesó mucho en hacer pie en África, incluso se ve reflejado posteriormente en la repartición que hacen de este continente en Berlín los demás colonos europeos. ¿Por qué la corona española nunca pudo asentarse comercial y territorialmente en África? Lea, esas son las dos. Habría no, que esa es la juntar las primera. dos. No, la segunda es respecto a fuentes. ¿Tiene conocimiento de otras que se refieren al interior de Argentina, de otras fuentes, respecto, por ejemplo, a la afluencia de esclavizados principalmente afro-brasileños en la zona de Corrientes, noreste y litoral argentino? Esas serían las 2 preguntas. Bárbaro. Con relación a las actividades españolas en África, esto es una cosa un tanto historiográfica, porque los españoles dicen, bueno, los españoles no hacían comercio de trata esclavista, eso lo hacían los portugueses. Los portugueses le echaban la culpa a otros. O generalmente la historiografía española se menciona el siglo XIX, cuando hay un tráfico español organizado tanto en España como en Cuba hacia Cuba. Pero muchas veces se olvida que hay, primero, antes del desarrollo del tráfico transatlántico de esclavos, un desarrollo del tráfico de africanos esclavizados desde África hacia España y Portugal, en donde participaban activamente tanto portugueses como de los diferentes reinos que luego formaban parte de España, tanto castellanos como aragoneses, en donde ciudades como Valencia y Barcelona eran los mayores mercados de africanos esclavizados en toda en lo que vendría a ser formar la España luego de 1492. O sea, hay una activa participación española, y investigación reciente también ha mostrado que hay un activo interés castellano hacia el África subsahariana hasta fines del siglo XVI, hasta los 1580, 1585, en donde la corona española activamente contrata con traficantes portugueses, que ya para ese momento están dentro de lo que es la Unión Ibérica, o sea que son sujetos de la corona española. Pero en todo ese siglo, por ejemplo, el siglo XVI, los 1500, Canarias es una
activo centro de reexportación de esclavos, desde la costa africana tanto hacia España como también hacia las Américas. Y Sevilla inclusive es un lugar muy activo de reexportación de africanos esclavizados desde África hacia las Américas. Parece entonces, con el desarrollo de las economías coloniales hispanoamericanas en las Américas, el foco de los comerciantes españoles va a ser las Américas. Y los portugueses, dado su especialización en África y dado sus contactos, y hasta el hecho de que tienen factorías esclavistas y hasta sustratos coloniales en África, por ejemplo en Luanda a partir de 1575, es que se desarrollan dentro del sistema español. Luego es recién hacia fines del siglo XVIII o en la segunda mitad del siglo XVIII que la corona española activamente busca implantar un sistema esclavista español y sacarse a los traficantes extranjeros, ya sea ingleses, pero también portugueses, para poder proveer africanos esclavizados a las colonias españolas. Eso es más que nada, eso podría ser un intento de respuesta. Primero, mostrar que en el 1500 hay una activa participación española que después cae en el 1600, como por ejemplo cae todo el comercio atlántico español hacia mitad del siglo XVII, los 1640, 1650, 1660. Y la segunda parte es justamente la activación desde la corona española de tratar de tener un pie en África para el comercio esclavista en la segunda mitad del 18. La otra pregunta tenía que ver con fuentes en lo que vendría a ser el litoral argentino, para Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe. Tal vez algunos de los presentes, como Magdalena Candioti, debe tener mucho mejor información que yo a ese respecto. Pero las investigaciones recientes han dado buen fruto sobre ese tipo de fuentes. Por ejemplo, investigaciones sobre compraventa de esclavizados, investigaciones que tienen que ver con el uso de registros parroquiales, investigaciones inclusive que tienen que ver con el funcionamiento de algunas estancias de ese litoral. Estoy recordando un artículo, por ejemplo, de Julio Gerengian, que ya tiene más de una década, sobre la comparación de dos estancias en Entre Ríos, creo que de los García de Zúñiga, si no me equivoco, y que una estancia era justamente con mano de obra libre y la otra con mano de obra esclavizada. Pero digo, como menciono en el artículo también, hay muchas fuentes sobre africanos esclavizados para el periodo colonial e inclusive para la primera mitad del siglo XIX. Cuando yo empecé a trabajar sobre estos temas hace 20 años, fue justamente esa abundancia de fuentes, y en ese momento, hace 20 años, la relativa falta de exploración de esas fuentes es lo que realmente me hizo dedicarme a estos temas. Acá hay una pregunta más que la hago corta, sí, que ya un poco la dijiste. Considerando que Buenos Aires es una zona de paso, sobre todo en el periodo de la trata temprana, ¿qué proporción de esclavos fue quedando en el Río de la Plata? Si sabes eso. Sabemos lo que entramos y cuánto es lo que quedaron en función de la distribución en el interior. ¿Hay una manera de saber esa información? Para el siglo XVII, o sea, para la primera mitad del siglo XVII, honestamente lo ignoro. Hay algunas fuentes que pueden dar, que pueden mostrar ese tipo de cosas. Por ejemplo, la gente que ha trabajado sobre Córdoba, pensando ya Sempara Chadurian u otros, que pueden dar cuenta de eso. Pero para un periodo que yo tengo más a mano, que es los fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX,
probablemente la mitad de los africanos esclavizados que llegaron al Río de la Plata en ese momento pasaban por Valparaíso e iban hacia Lima. En ese momento, por ejemplo, entre 1798 y 1810, la principal actividad de Valparaíso comercial era justamente el reembarque de africanos esclavizados, que era estacional, dependiendo de cuando se abrían los Andes o cuando se cerraban los Andes, hacia Lima. Recuerdo una narrativa de un sobrecargo norteamericano que había llegado a Valparaíso por primera vez y que da cuenta de cuál era el comercio principal de la ciudad, y justamente menciona como primer ítem el tráfico de esclavos, algo que podría sorprender para el Pacífico. Y en la actualidad hay investigadores chilenos liderados por Celia Kusen que están justamente trabajando en los datos de Valparaíso hacia Lima, sobre el envío de africanos esclavizados desde Valparaíso a Lima. Otra aproximación de ese periodo también está en un trabajo reciente de Fernando Jumar sobre los despachos de aduana de Buenos Aires, de 1782-83, que es un periodo de auge de trata esclavista, es el final, digamos así, de la guerra de independencia norteamericana, en donde los españoles, que son aliados a los norteamericanos y enemigos de los ingleses, utilizan barcos portugueses para poder hacer la continuación del comercio hacia el Río de la Plata, y hay un gran arribo de barcos esclavistas a Montevideo en esos años. Esos africanos esclavizados fundamentalmente van por la ruta de Chile hacia Lima, y en segunda medida la vieja ruta del Alto Perú. Sí. Acá está Noemí Goldman, que se anotó. Noemí. Sí, quería agradecerles a Alex. En primer lugar, recuerdo que estuviste de manera presencial hace, no sé si unos 10 años, diste una conferencia en la sala de investigadores del instituto. Y bueno, una de las, justamente en los intercambios posteriores a tu charla, que nos resultó sumamente interesante, uno de los reclamos era, bueno, necesitamos un trabajo de síntesis, así que celebro mucho que haya, todavía no lo leí, pero que finalmente este trabajo se haya hecho realidad, y creo que va a ser muy útil, muy interesante, y al mismo tiempo lo vamos a poder incorporar en nuestra enseñanza, ¿no? En los cursos. Bueno, también quería agradecer a Florencia el haber nombrado el panel conmemorativo que vamos a realizar el jueves que viene. Y tengo una pregunta. En los registros aparece como destino Buenos Aires o Montevideo, o ya hay alguna información sobre la posible distribución en el conjunto del territorio de los contingentes de esclavos? Es decir, ¿cuál es la relación entre la oferta y la demanda vista en el conjunto del territorio? Bueno, eso depende del tipo de fuente. Para las fuentes de los traficantes transatlánticos aparecen Buenos Aires y Montevideo, pero para buscar justamente esos destinos finales de los africantes esclavizados, uno tiene que ir a la papelería generada por Tomás Antonio Romero, por Agüero, por los traficantes rioplatenses, e inclusive a la papelería o la correspondencia generada entre Santiago de Chile y Buenos Aires. Antes de la pandemia, en el 2009, no, perdónenme, en el 2019, yo justo estuve en las jornadas de historia económica de Santiago de Chile, que son estas jornadas latinoamericanas de historia económica, y aproveché que estaba ya para hacer 2 semanas de archivo,
en el Archivo General, en la parte colonial de Chile, que está en el mismo edificio de la Biblioteca Nacional, en la papelería de dos comerciantes. Uno es Olaguer Reynals, que es catalán, y el otro ahora justo no me acuerdo del nombre, pero justamente la papelería de esos comerciantes muestra cómo estos tipos decían que pagaban con cueros, pero pagaban con plata, y cómo inclusive mandaban plata desde Chile por fuera del registro oficial, como piñas de plata. Inclusive mandaban cajas de lino, no, ¿cómo es que se llama esto? Ay, ahora me olvidé, pero es como una especie de textil, que ahora no me puedo acordar el nombre, pero dentro de eso, dentro del rollo de eso, mandaban una piña de plata escondida, y a través de ese cajón mandaban 8 piñas de plata para pagar a los americanos, y que cuando los americanos se referían a los de Estados Unidos, a traficantes de esclavos de Estados Unidos que desembarcaban esclavos en Buenos Aires y Montevideo entre 1799, 1800, 1801. A partir de ese tipo de materiales es que uno puede rastrear esos destinos finales de los esclavizados. O por ejemplo, Trucios, ahora me acordé, Trucios era el otro traficante chileno. Trucios manda un representante a Buenos Aires para conducir africanos esclavizados hacia Lima, y este representante es el que le manda cartas desde Buenos Aires, desde Mendoza, desde cuando hace el cruce, y luego finalmente desde Lima. La cuestión justamente es cruzar este tipo de fuentes, cruzar las fuentes originadas en el Atlántico con las fuentes originadas en Buenos Aires y el Pacífico. Había dos preguntas, Flor, de Victoria, De anteriores. Victoria. Sí, ¿las vas a leer? A ver, el tráfico esclavista constituyó la primera actividad económica previsible que proveyó de una acumulación mercantil para la formación de las élites de Buenos Aires. Pregunto, ¿cuál cree que son las razones de que este aspecto sea atenuado en los análisis políticos y económicos posteriores? Y la segunda, a ver si se pueden unir, es cuáles las razones de un menor comercio directo con África en el tráfico de esclavos, si vos crees que es una decisión económica en términos de costo-beneficio. Y en este sentido, ¿por qué Brasil, después de 1791, toma la delantera? Bueno, voy a hacer el cascarrabias colonial. Ese tipo, no sé, como que no se subraya la cuestión del tráfico esclavista para el siglo XVII, porque directamente no se subraya el siglo XVII. En ese sentido, muchas veces parece que la historia empezó con Roca, en Argentina, o en Uruguay empezó con Valle. Todavía peor, porque ya estamos en el siglo XX. Y todo lo pre-siglo XX aparece desvanecerse. Mucho más cuestiones que son mucho más alejadas, inclusive previas a la revolución, como el siglo XIX. Por eso mucha gente, inclusive quienes trabajan sobre el siglo XIX y comienzan a leer sobre el siglo XVII, para el Río de la Plata se sorprenden del dinamismo y la intensidad del tráfico de esclavos de Buenos Aires, y cómo fue central para el desarrollo de ese Buenos Aires temprano y de la conformación de las élites locales. Algo que ha trabajado la historiografía argentina desde hace mucho tiempo. Y diferentes generaciones de investigadores argentinos han contribuido a ello, e inclusive, hasta hace pocos años, inclusive hasta revelar nuevos aspectos de esa trata. Me acuerdo, por ejemplo, el trabajo de Martín Wasserman sobre protocolos notariales y sobre la cuestión de cómo papelería que parecía ser de préstamos
notariales desde Buenos Aires a Potosí aparecía en realidad legalizando la trata esclavista desde Buenos Aires a Potosí, porque aparecía a simple vista como si hubiera un préstamo desde Buenos Aires a Potosí, lo cual era una cosa loca, tenía que ser de la otra forma. Con relación a la operativa de la trata, esto es una cosa que no solamente del Río de la Plata, sino de otros lugares, por ejemplo del Caribe, en donde uno ve una participación local de mercaderes hispanoamericanos, ya sea en Cartagena, en Venezuela o en Portobelo, yendo a colonias extranjeras, a Jamaica, a Curazao, para proveerse de esclavos durante todo el siglo XVIII. En donde no es tanto una cuestión de comerciantes que estaban basados en España organizando el tráfico esclavista hacia la América española para ese siglo, para el XVIII, sino más bien sectores locales, ya sea en Buenos Aires, Cartagena o en otros puertos, proveyéndose a través de estas rutas internas y transimperiales en el sentido de que implicaba comerciar con otras colonias extranjeras. Para el Río de la Plata en particular, lo que se da es que este tráfico interno, a partir de los 1790, posibilita que grandes mercaderes de Buenos Aires puedan organizar trata esclavista directamente a África debido a esa conexión con Brasil, debido a que ya tenían años de haber comerciado con Río de Janeiro y Salvador, tener conexiones directas con Mozambique, por ejemplo, en donde vemos un tráfico directo desde Mozambique hacia el Río de la Plata, que de alguna manera está montado sobre las redes transimperiales que mercaderes rioplatenses ya habían establecido con mercaderes en Río de Janeiro, en Salvador, en donde la marinería era parte portuguesa, parte rioplatense, parte ibérica y parte africana también, en donde había tanto africanos libres como esclavizados como parte de esos barcos. Yo creo que por ahí va la pregunta para la segunda parte, perdón, la respuesta para la segunda parte. Acá hay otra más de Ángeles. A diferencia de otras zonas portuarias del Río de la Plata, creo que ya más o menos la contestaste, ¿cuáles son los principales motivos por los cuales el Río de la Plata representa una zona mayormente de tránsito, pero no de permanencia de personas esclavizadas? Ojo, es de permanencia también. Lo novedoso es el tránsito. Para darles una idea, los africanos esclavizados que llegaban a Venezuela se quedaban en Venezuela. Ponele que hayan entre 100.000 y 150.000 africanos esclavizados llegados a Venezuela. Pero de Venezuela no iban a otros lugares. Eso implica también la importancia comparativa del Río de la Plata con otros lugares. Posiblemente sea el arribo de africanos esclavizados al Río de la Plata sea comparable al de Cartagena, que en su momento fue el mayor puerto esclavista hacia las colonias hispanoamericanas, justamente por ese tránsito hacia otras regiones. E inclusive es comparable al tráfico esclavista hacia los Estados Unidos, que es de aproximadamente entre 400 y 450.000 africanos esclavizados llegaron a los Estados Unidos, lo cual implica que para el Río de la Plata es algo así como la mitad de esa cifra. Eso hace que las poblaciones de Buenos Aires y de Montevideo para fines del periodo colonial, la tercera parte de la población fuera ya sea de africanos esclavizados o de afrodescendientes, en donde siempre pongo una zona gris con el tema de cómo los padrones coloniales contaban a los afrodescendientes libres, y las categorías de cómo contarlos, en donde
otras fuentes por fuera de los censos coloniales muestran que hay poblaciones que generalmente no aparecen en esos censos coloniales que no quieren ser contadas, porque ser contada implica que te va a agarrar la milicia de pardos y morenos y te va a meter de prepo a marchar con la milicia de pardos y morenos, entre otras razones, para no ser contado. Acá me dicen que hay otra pregunta, se anotó Lea, pero hay una pregunta anterior, me dice Marilú, de Carla. No sé cuál es. ¿La tenés a la pregunta, Marilú? Sí, te la copié ahí, espérame un cachito. Ah, sí, esta la veo. Es esa de cómo yo caracterizaría las diferentes redes de comerciantes esclavistas en esos 250 años. Tal vez la caracterización más sencilla sería una de son redes transimperiales. Siempre o casi siempre implican comerciantes que o no son españoles o no están en esta área. Y en ese sentido es otra cosa que conviene poner como titular cuando uno habla del tráfico de esclavos con no especialistas. Este tráfico de 250 años de duración posiblemente fue uno de los mayores factores de contacto del Río de la Plata con otras zonas por fuera del Atlántico español. No solamente los 250 años de contacto con los portugueses, sino también con holandeses, con el comercio holandés, con el comienzo francés, inglés y hasta con el estadounidense durante los últimos 10 o 15 años del periodo colonial en el Río de la Plata. Sí. En ese sentido es posiblemente otra de las marcadores de esta permanencia del tráfico de esclavos. La otra parte que uno consideraría de estas redes comerciales es cómo crear cierta legalidad de excepción para el tráfico de esclavos, en el sentido de que durante la mayor parte de estos 250 años era una prerrogativa de la corona española ese tráfico de esclavos, y luego fue liberalizado a partir de 1789-1791, en donde los traficantes siempre tenían que tener un amigo notario, un amigo escribano, que de alguna manera pudiera oficiar en el proceso de la legalización del arribo esclavista y asimismo en el proceso de la venta de esos africanos esclavizados por fuera de Buenos Aires, en el sentido de que esa legalización implicara no solamente la venta de esos africanos esclavizados, sino también mover esos africanos esclavizados y que no los y que oficiales reales no los confiscaran en Mendoza, o no los confiscaran en Córdoba, o no los confiscaran en Valparaíso. Lo cual implica toda una cadena de papel, o una cadena de papeles, para legitimar tanto el arribo como el movimiento dentro del espacio rioplatense de esos africanos esclavizados. Ahora viene Lea, una pregunta. Espero no haberme salteado de nadie. Yo paso, sí, prefiero darle la palabra a las otras preguntas. Yo después la... A ver, entonces había alguien de Santiago, me estás diciendo Marilú, Santiago. Amón pregunta, ¿se tiene alguna precisión de cómo era la circulación de las personas esclavizadas una vez llegada a Buenos Aires, particularmente en relación a la campaña bonaerense? Eso sería un precioso trabajo de estudio. Por ejemplo, en el trabajo que yo tengo, que es otro capítulo de un libro sobre la experiencia de desembarco, menciono lo que se denominó el caserío de los negros en Montevideo, que fue el sitio de desembarco
para africanos esclavizados luego de fines de los 1780, pero sería bueno trabajar sobre esos circuitos propios de Buenos Aires. Por ejemplo, en Buenos Aires, para fines del periodo colonial, dónde eran desembarcados, dónde funcionaban los lugares de cuarentena, y cómo era, dónde eran vendidos. En el caso de Montevideo sabemos que eran vendidos en las puertas de la ciudad. Montevideo es una ciudad amurallada, hay una puerta al norte, otra puerta al sur, y eran vendidos en esos portones. Pero para ese caso, para Buenos Aires, se pueden todavía hacer ese tipo de trabajos. Otra cosa que tiene que ver con poblaciones africanas y afrodescendientes para lo que es el sur de Buenos Aires, no tiene que ver tanto con el tráfico esclavista colonial, sino también con las operaciones de milicias de morenos negros, milicias de morenos libres, y pardos, como eran denominados en ese momento, que muchas veces eran movilizados hacia los fortines de lo que hoy es la provincia de Buenos Aires. Inclusive, hacia inicios de los 1790 hay un expediente del Cabildo de Buenos Aires sobre la actividad de los tambos de negros, como eran denominados en ese momento, en Buenos Aires, y donde hay todo un reporte acerca de el incremento de esta actividad en Buenos Aires, y justamente uno de los regidores que hace este reporte, creo que se llamaba Warnes, menciona como recomendación que a los africanos y afrodescendientes libres sean mudados hacia los fortines, mudados a la fuerza, hacia los fortines del sur de Buenos Aires. Esos fortines funcionaban también como dependencias en donde se disciplinaban esclavos, o sea, un esclavizado se huía y el amo pedía que lo disciplinaran, que se mantuviera en prisión por determinado tiempo, y generalmente terminaban en el sur al mismo tiempo. Bueno, por otro lado también está el caso de Carmen de Patagones, con el arribo de africanos esclavizados durante los 1820, con la guerra con Brasil, en donde hay una población de origen africano que allí que no entró a través de Buenos Aires y la provincia, sino directamente del tráfico transatlántico. Pero son varias las formas en que poblaciones africanas y afrodescendientes llegaron a diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires. A ver, espera que me estoy perdiendo, que hay varias preguntas. Hay una pregunta de Luz. A ver, Lea. Hay una de Andrea antes. De Andrea. Estoy buscando, sí. En relación a la comparación entre las cifras de esclavizados que llegaron a Río de la Plata y Estados Unidos, 200.000, 400.000, respectivamente en términos absolutos, ¿qué implicancia tiene esta comparación en términos relativos y para el estudio de la importancia económica de la trata en cada región? Bueno, esto tiene que ver también con las historias locales y con esta pregunta de, bueno, ¿cuántos africanos esclavizados llegaron al Río de la Plata? Y poder dar una respuesta más o menos significativa, más o menos concreta sobre eso. Particularmente cuando siempre se menciona que dice, bueno, africanos esclavizados no llegaron tantos al Río de la Plata como a otros lugares, cosas que yo he visto en desarrollarse en actividades académicas. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando a Susan Sokolow la hicieron miembro de la Academia Nacional de Historia, esto te digo también hace también como 10 años o más, y unas
señora de la Academia Nacional de la Historia, que lamentablemente no recuerdo quién era, le dijo, pero señora, esto no es Cuba. A Susan en el momento de la inducción, porque ella estaba hablando justamente sobre los 1790 y la actividad de Buenos Aires en los 1790, con lo cual la tercera parte de la presentación era sobre tráfico de esclavizados. Lo de señora, esto no es Cuba, me quedó así para siempre. Pero tiene que ver justamente con esa percepción de las historias locales, tanto argentinas como también uruguayas, de que el tráfico de esclavos y como referencia también la esclavitud fueron una cosa muy menor del pasado, y que son muy lejanas y que no fueron significativas comparándolas con otras historias de la esclavitud en las Américas. Por eso que definir este tipo de cuestiones gruesas, como la cuantificación del arribo de africanos esclavizados a la región, es importante cuando uno piensa, por ejemplo, en textos escolares, cuando uno piensa, por ejemplo, en materiales de difusión, en ese tipo de cosas que le quedan a la gente, que van más allá de los especialistas. Lamentablemente yo no escribo tan bien como escriben otros para la difusión histórica, y hago este tipo de cosas que me doy cuenta también que yo estoy escribiendo cada vez peor en español, con lo cual eso es influencia de la academia norteamericana. Por eso es que también yo quería trabajar sobre este tipo de cosas que pudieran servir como como ingrediente para historias más generales, o para incluir la historia de africanos y afrodescendientes en el Río de la Plata en unas narrativas más grandes del Río de la Plata, que generalmente no los incluyen. Y por ahí voy. Perdón, una pregunta corta de Luz. ¿A qué te refieres cuando menciona la cuarentena de las personas esclavizadas? Y aprovecho y hago la siguiente también. ¿Qué se conoce sobre la fe de los africanos esclavizados traídos al Río de la Plata? ¿Existen estudios al respecto? ¿Existe registro de nombres de los registros parroquiales o simplemente se le dio el nombre cristiano? Son muy buenas preguntas. Cuando menciono a la cuarentena, son los 40 días que debían pasar aislados antes de su movilización o de su venta. Y en ese sentido, por ejemplo, para Montevideo, para fines del periodo colonial, hay registros justamente de esa cuarentena, y hay registros también de barcos arribados con viruelas, disentería. Bueno, no se le llama disentería, pero sí se le llaman otro tipo de nombres, pero que dan cuenta generalmente a ese tipo de enfermedades, tipo de disentería. Y en donde existían estos sitios de cuarentena, no solamente aquí en Montevideo, sino en otros lugares de América Latina, para aislar a los africanos esclavizados de la población en general. Y esto, bueno, no solamente para fines del siglo XIX, sino también para otros lugares, para otros periodos. Estoy recordando, hace poco estaba escribiendo con un historiador de aquí, Chris Lane, que está trabajando sobre una peste que ocurrió en Potosí hacia inicios del siglo XVIII, y creemos firmemente que esa viruela justamente había sido introducida a través de barcos esclavistas desde Buenos Aires, en donde justamente se menciona, por ejemplo, para el asiento inglés, algunos arribos de africanos con viruelas. Hay toda una rama de estudio sobre la historia del tráfico esclavista y de los africanos esclavizados hacia las Américas, vinculada a la historia de la medicina,
a la historia de la producción de conocimiento médico y de cómo también conocimiento médico africano fue aplicado también en las Américas al mismo tiempo, a través justamente de barcos esclavistas. No es una historiografía que yo me especializo, pero sé que existe. Sobre la referencia a los nombres africanos, ese tipo de información generalmente cuando figura en casos judiciales o en otro tipo de fuentes en donde a veces aparece otro tipo de nombre, más allá del nombre cristiano para los esclavizados. Como forma sistemática de registro de nombres africanos existe una base de datos que no trata sobre el Río de la Plata, pero sí sobre Brasil y Cuba desde los 1820 hasta los 1860 aproximadamente, en donde que se generó a partir de documentación inglesa contra la trata esclavista, en donde los ingleses capturan barcos esclavistas, liberan los africanos esclavizados en Cuba o en Brasil o en Sierra Leona, en África, liberan entre comillas, y producen registros con los nombres africanos de esos africanos. Y eso ha servido para estudiar cuáles son los orígenes de esos africanos y cuáles fueron los procesos de esclavizamiento que los llevaron a barcos esclavistas en el siglo XIX. Pues a través de los nombres se puede realmente rastrear desde dónde venían. Acá empiezo a agruparle a 2 o 3 porque empieza a haber cada vez más. Una de ellas pregunta sobre a través de las cuales rutas de circulación se efectuó el tráfico interno y el establecimiento de mercados esclavistas en América Latina. Y otra, si sabe algo en relación a la trata de esclavos indígenas en conjunto con la trata de esclavos africanos. Bien, sobre esos mercados internos latinoamericanos, particularmente lo del Pacífico, es algo que en este momento se está trabajando cada vez más. Esto es también, esto es uno de los orígenes de por qué es también difícil hacer este tipo de estudios para la América española, debido a la multiplicidad de rutas esclavistas y a su vez debido a que no es que los africanos esclavizados llegaban a un lugar y se quedaban allí, sino que continuaban en otros. En los últimos 10 años justamente yo he estado trabajando en rastrear los envíos de africanos esclavizados desde colonias holandesas y colonias británicas hacia Venezuela, hacia Cartagena en el siglo XVIII, tanto con materiales que provienen de las colonias británicas como las holandesas, como de Venezuela y de Colombia. Pero al mismo tiempo hay toda una serie de rutas del Pacífico, tanto del Pacífico Norte, desde América Central hacia México, como de América Central hacia Chile, en donde también existe este tipo de tráfico costero al mismo tiempo. Sería bueno consolidar este tipo de datos para tener una visión más general de los cambios sobre la circulación de africanos esclavizados en Hispanoamérica, particularmente en el Pacífico, en verdad. Sí. Sí, sí. Acá te hago 2 preguntas, que uno en una, y así le damos la palabra después a Agustina. Te preguntan si hay una cartografía respecto al establecimiento de cimarronajes o palenques en Buenos Aires, en América Latina en general, y la otra,
cuando se habla de los sitios para aislar a los africanos, si había barracas en la ciudad vieja de Montevideo. Sobre Palenque, yo tengo un estudio sobre la revuelta, sobre la huida general de Montevideo de 1803, que es, hasta donde yo sé, el único momento en que los autoridades coloniales mencionan un quilombo con la palabra quilombo para referirse al establecimiento de una comunidad esclava por fuera del control español. Es muy posible que otros de estos quilombos hayan existido en lo que hoy es la campaña o la frontera entre Brasil y Uruguay, que en un periodo determinado entre 1777 y 1801 eran considerados campos neutrales, en donde ni los portugueses ni los españoles podían establecer un afincamiento permanente. Generalmente la historiografía trata sobre las huidas de esclavizados desde Brasil hacia el Río de la Plata, pero también hay huidas de esclavizados desde Montevideo hacia Brasil, justamente para afincarse en este tipo de campamentos en la frontera entre las colonias españolas y portuguesas. Para el caso de la provincia de Buenos Aires, más que palenques o quilombos, habría que tratar de dar un mayor impulso a la investigación de africanos y afrodescendientes, ya sea esclavizados o libres, vinculados a tolderías indígenas. Hace poco estuve trabajando sobre una serie de registros de cautivos indígenas de Buenos Aires, pero que eran ya sea africanos que habían sido capturados o africanos que habían huido de sus amos para unirse a tolderías indígenas en la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, una cosa que no mencioné, al mencionar la ruta esclavista de Buenos Aires a Chile, es que también hay una ruta marítima que salía de Buenos Aires o Montevideo hacia el sur, para cruzar por el Estrecho de Magallanes y seguir para el norte. Esta ruta esclavista a veces a veces el barco encallaba en la provincia de Buenos Aires. Y a partir del barco encallar en la provincia de Buenos Aires, estos africanos esclavizados quedaban ya sea cerca de fortines o siendo, ya sea por la fuerza o por su propia voluntad, formando parte de tolderías indígenas en lo que hoy es la provincia de Buenos Aires. Por lo cual, a ese respecto, habría que sistematizar ese tipo de referencias a africanos, ya sea esclavizados o libres, vinculados a las tolderías, que existen. Cuando uno lee la historiografía sobre las tolderías de Buenos Aires, siempre aparece el negro aquel o el pardo aquel que era parte de la toldería o que se había huido de sus amos para unirse a la toldería, o el malón lo había tomado, el malón, hacia ciertas estancias. Particularmente cuando tenemos en consideración, como ha estudiado la historiografía reciente de la provincia de Buenos Aires, la participación más grande de mano de obra esclava en las estancias y en la producción de trigo en Buenos Aires. Por eso que doy algunas puntas para poder trabajar ese tema. Me dicen acá, antes de darle a ver, que no contestaste la pregunta sobre los esclavos indígenas en conjunto con la trata de esclavos africanos. Ah, perdón, sí. Eso es un tema central ahora, por ejemplo, para el siglo XV y XVI, para literalmente
para la época de los viajes de Colón y luego durante el siglo XVI. Hasta 1540, 1550, la trata transatlántica de esclavos desde África hacia las Américas era una de varias tratas de tráfico de cautivos, en donde la historiografía reciente, pero también repitiendo algunas cosas que se venían de antes, muestra que los españoles del Caribe fundamentalmente se abocaron a un tráfico esclavista de indígenas, y que no es raro que realmente la trata esclavista transatlántica tuvo como una especie de salto cualitativo a partir de los 1560, 1570, a partir de una prohibición más sistemática de la esclavitud indígena en los 1540, que fue de bastante pausada aplicación. Hacia los 1560, 1570, más o menos en promedio, los barcos esclavistas que traían cautivos desde, ya para ese entonces, más que nada Angola, pero también para la costa de Guinea, o los ríos de Guinea, lo que hoy es parte de Senegambia y un poco más al sur, en promedio traían algo así como 280, 300 africanos esclavizados, que es más o menos el promedio que va a tener la trata esclavista por barco para el siglo XVIII. O sea, es a partir de ahí en donde podemos ver una trata esclavista transatlántica de africanos esclavizados con características que va a tener después, es mucho más temprano. Y no es raro que eso ocurriera luego de una mayor prohibición de la trata indígena, o sea, de la esclavitud indígena en las Américas. Por supuesto, la esclavitud indígena no desapareció, pero se volvió aún más ilegal que la trata africana de esclavos en las Américas. Trabajando con colegas que trabajan sobre el siglo XVI, a veces encontramos documentación sobre barcos que traían tanto africanos esclavizados como indígenas dentro del Caribe, o inclusive trata transimperial de indígenas, o sea, indígenas de Brasil, fundamentalmente de lo que hoy es Pernambuco y hacia el norte del Pernambuco, siendo trasladados desde allí para ser esclavizados en el Caribe español durante el siglo XVI, hasta los 1540, 1550, 1560. ¿Sí? La otra parte sobre esclavitud indígena y su vinculación con esclavitud africana para el Río de la Plata, posiblemente los mejores apuntes de su conexión yo lo podría poner con relación a los estudios sobre esclavitud en Paraguay, en particular, en donde, por ejemplo, estudios recientes muestran cómo la encomienda de indígenas en el Paraguay y los lazos de encomienda de indígenas en el Paraguay de alguna manera moldearon la situación de los africanos libres en el Paraguay, africanos libres, aquellos africanos que habían sido esclavos y después obtuvieron su libertad, en donde no obtuvieron su libertad plena, digamos así, sino que terminaban de alguna manera encomendados a ciertas instituciones religiosas, por ejemplo, o a ciertos patrones. Pero esa es una buena pregunta en el sentido de que siempre estas instituciones de
de dependencia y de trabajo forzado se relacionaron las unas con las otras. Las que estaban vinculadas a los indígenas con las que estaban vinculadas a los africanos y sus descendientes. Y los africanos y sus descendientes percibían esto. Hace muy poco una colega mía de acá, Karen Grauwart, publicó un artículo sobre cómo unos esclavizados a fines del siglo XVII en Lima, que trabajaban en obrajes, mandaron una petición a la corona española, no solamente para liberarse ellos, sino para liberar a todos aquellos hijos de africanos que estaban siendo esclavizados en las Américas. O sea, de alguna manera para abolir la descendencia de la esclavitud. Y para ello ellos ponían que de la misma manera que la esclavitud indígena había sido abolida, ellos, que no eran africanos, sino que eran hijos de africanos, no tenían ningún motivo y razón para ser esclavizados, sino que las mismas leyes contra la esclavitud que se aplicaban para los indígenas, para aquellos nacidos en las Américas de familias indígenas, aplicaba para ellos en tanto ellos habían nacido en las Américas. Así que, María Agustina Barrachina, se anotó. Hola, ¿cómo estás? Mi pregunta era sobre las cifras que están en el cuadro, en el artículo, que, para el periodo 1813-1835, que dice África y Brasil. Ahí estás teniendo en cuenta también la llegada de los buques de corso sí. de acá. Esos, o sea, son contabilizados como África. Sí. Ah, está bien. Y después, o sea, esa cifra sería más los datos que citas el trabajo de Fragoso y Ferreira, y después también los colonos también están contabilizados, y después hay Claro. otros del periodo que la banda oriental está ocupada por Portugal, ¿no? Sería de Sí, no, quería corroborar eso. sí, sí. Sí, específicamente para Buenos Aires, para después de 1813, las dos fuentes de datos que manejo para ahí son, por un lado, la base de datos de salidas de puertos de Río de Janeiro de esclavizados, y por otro lado, lo de los corsarios de Buenos Aires de fines de los 1800, que capturaron barcos esclavistas brasileños y los llevaron a diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires, más que nada, Carmen, de Patagones. Eso o sea, lo tomás de Crespi. Eso lo tomo de la propia base de datos que toma los datos de Crespi. Ah. Sí, sí. ¿Qué te iba a decir? De todas maneras, por ejemplo, cabe preguntarse el tema de esclavizados que llegaban a través de la frontera con Brasil terrestre, que eso no solamente para Uruguay, sino también para las provincias argentinas, que para el caso de Uruguay eso fue bastante importante para la segunda mitad del siglo XIX, en donde hay como una reactivación de la esclavitud. Estoy hablando cosas que escribí hace 20 años. Hay una reactivación de la esclavitud en la campaña uruguaya a partir de los fines de los 1820, más que nada por propietarios brasileños que trajeron esclavizados desde Brasil, y que luego de la abolición de la esclavitud en Uruguay, ellos pasaron a ser peones contratados con una legalidad de excepción.
y hay un aumento de población afrodescendiente en toda la franja fronteriza, desde lo que hoy es Rocha, que es el departamento que está al lado de Maldonado contra Brasil, hacia el norte hasta lo que es el departamento de Artigas, donde posiblemente en cada una de estas jurisdicciones al menos hubo 200 o 300 de estos peones contratados, que para esos lugares que son generalmente los de menor población dentro de Uruguay también fueron significativos para que para mitad del siglo XIX cada una de estas jurisdicciones tuvieran entre 20 y el 30% de población de origen africano, que luego para el siglo XX forman parte de la migración del interior hacia Montevideo también, que son esas típicas migraciones internas latinoamericanas del campo a la ciudad. Claro, una pregunta más que seguro está en tu libro, ya no recuerdo. El tema de los colonos africanos, los colonos venían directamente desde África, no pasaban por Brasil. No, eran directamente desde Angola, desde Benguela o desde Luanda, y fueron en verdad, primero, obviamente, una forma de continuar con el tráfico esclavista, pero estaban vinculados con la continuación del tráfico esclavista en Brasil luego de 1830, en donde hay una serie de traficantes esclavistas en Brasil. El tráfico se prohíbe en 1830, pero continúa hasta 1850, en donde que utilizan papeles del Estado uruguayo para decir si ese barco esclavista era capturado por los ingleses, que ellos estaban llevando colonos africanos a Uruguay en lugar de esclavos hacia Brasil, en donde entre 1830 y 1835 aparecen una cantidad sospechosa de barcos portugueses vacíos que habían llegado desde Angola directamente en lastre a Montevideo, lo cual yo en otro trabajo lo señalo que estos eran barcos esclavistas que habían en verdad desembarcado africanos esclavizados en Brasil, y después de desembarcarlos, en lugar de bajar, en lugar de entrar a un puerto brasileño, entraban en Montevideo. Como parte de esta operativa también hubo traficantes de esclavos que trajeron africanos esclavizados a Montevideo, en mucho menor medida que en Brasil, por supuesto. O sea, las tripulaciones de estos barcos que traen colonos serían portuguesas o... Sí, luso-brasileños. Sí, eran traficantes de esclavos basados en Río de Janeiro. Inclusive, cuando se venía la prohibición del tráfico de esclavos hacia Brasil, hacia fines de los 1820, algunos traficantes ya habían tratado de sondear la idea de, no, en realidad no vamos a traer africanos esclavizados a Brasil, sino colonos. Los británicos, que eran los con quienes Brasil había tenido un tratado antitráfico de esclavos, dijeron no, igual van a ser capturados estos barcos esclavistas. Pero ese tipo de tratado no existía con Uruguay o con Buenos Aires para ese momento. Esos tipos de tratados antiesclavistas con los gobiernos locales van a ser firmados en la segunda mitad de los 1830, tanto con el gobierno uruguayo como con Rosas. Sí. Tenemos que esperar la tesis de Agustina, para ver los aportes que puede hacer. Sí. No, yo te preguntaba, perdón, una cosita más lo de la tripulación. O sea, si cabe la posibilidad, por ejemplo, de que algún africano haya vuelto a África en estos barcos, por ejemplo, porque tengo una mención de algo así en una fuente, pero no sé si es. Y leí en un libro, el de Amos y Esclavos, que es sobre de Bentancures, Sí.
que hay un caso que, por ejemplo, que habla, pero es de 1805, de un africano que había ido con el esclavista a África, y ya se puede llegar a ver más adelante algunos de estos casos. Pero... Sí, bueno, en las tripulaciones del tráfico esclavista luso brasileños siempre hay africanos libres y esclavizados que forman parte de las tripulaciones al mismo tiempo. Eso ha sido trabajado fundamentalmente por Jaime Rodríguez, pero también por otros investigadores en Brasil. Y en tanto eso ocurre para Brasil, también ocurría para el Río de la Plata. Cuando uno estudia lo que se llama registro de navíos para la documentación del Río de la Plata virreinal, en donde aparecen los detalles de la tripulación, es muy frecuente encontrar tanto africanos esclavizados como libres formando parte de la tripulación. No es una cosa extraña. No. Gracias. Bueno, te quería hacer una pregunta. Ay, perdón, Flor, que yo sumo la mía porque venía también por el tema de los colonos. Dale. Que en gran parte fue ya respondida, pero justamente era seguir esta idea del colono como encubridor de una esclavitud, de una relación laboral no libre. ¿Acá en Buenos Aires se pudo seguir eso, Alex? O no sé, ¿tenés información sobre eso? O en lo que después va a ser Argentina. Y te pregunto, sé que es un salto mortal, pero cuando lo leí eso en tu texto recordé inmediatamente el trabajo de Paulina Alberto, no el trabajo de ella actual, sino una investigación paralela sobre los colonos, los trabajadores que ella supone semi-esclavizados que vinieron en calidad de colonos con los Boers. Esto fue a principios del siglo XX, que se fueron directamente para Chubut. Entonces, bueno, me hizo así como un salto mortal decir qué permanencia pudo haber tenido esta categoría para encubrir relaciones laborales no libres también en este territorio. No sé, si tenés alguna idea, si hay más profundización por ese lado. Por lo que recuerdo de este periodo, para los 1830, por ejemplo, hay el gobierno de Rosas capturó un barco portugués en Buenos Aires a partir de una denuncia inglesa de que ese barco se dedicaba al tráfico de esclavos, pero ese barco estaba partiendo, no es que estuviera llegando. Por lo que conozco, no hay un tráfico a gran escala a Buenos Aires de los 1830. Eso puede cambiar, ¿viste? Eso depende de fuentes o inclusive realmente de encontrarle la vuelta a fuentes que existen. Yo, por ejemplo, con el tema de los colonos africanos de Montevideo, no solamente estaba el tema del desembarco de estos niños, porque además en su mayoría son niños, en Montevideo, sino también la existencia de estos barcos portugueses que llegaban en lastre vacíos, a Montevideo desde Angola. Que puede llegar un barco en lastre desde Buenos Aires a Montevideo, o de Río de Janeiro a Montevideo, ponele, que seguramente desembarcara algo de camino entre Río de Janeiro a Montevideo, pero no desde Angola a Montevideo. Entonces ahí es cuando uno tiene realmente la evidencia de que hay otra cosa que está ocurriendo en ese momento. Justamente tratar de ver en qué forma estos documentos revelan cosas que no quieren revelar, sino que quieren ocultar, que es también la complicación que sucede al tratar de buscar estos africanos esclavizados en los datos, cuando justamente las fuentes tratan de esconderlos. Para todo este periodo, digo, no solamente con africanos esclavizados, sino con otros, hay toda una
nueva forma de tratar de forzar a la gente a la esclavitud, que no solamente que no solamente es posible verlo esto con los africanos esclavizados, sino también con cautivos indígenas en el Buenos Aires de los 1830 o en el Montevideo de los 1830. O también con las formas en que algunos comerciantes de Buenos Aires o Montevideo trataban de traer colonos españoles, vascos, gallegos, y con la deuda que estos vascos o gallegos contraían a partir de que se les pagaba el pasaje, obligarlos a través de la policía a trabajar, que si no trabajaban terminaban presos. Hay toda una serie de grises vinculados a formas de usar la violencia, vinculadas al trabajo, que se vinculan a la finalización de la esclavitud en la región. Y que además tienen su propia contrapartida en lo que tiene que ver con género y edad. ¿A qué me refiero? A cómo estas formas de trabajo forzado impactan particularmente en los menores de edad, en aquellos que son menores de 25 años, y particularmente impactan en las mujeres, que ese es el trabajo de Paulina Alberto, por ejemplo, para el caso, ¿cómo era que se llamaba? Cayetana. Sí. Cayetano Warnes. Sí. Que los amos tratan de darle una nueva vida a la esclavitud a través de otras formas, a veces notariales, de sujetar menores o mujeres a estas familias durante todo el siglo XIX. O por lo menos hasta los 1880, digamos. Bien. ¿Hago otra pregunta? O, Flor, perdón, que vos ibas a empezar. Tal vez tiene que ver con mi desconocimiento sobre el periodo que trabajas, Alex, pero quería saber si había algún tipo de historia social o de historización sobre los esclavistas o los traficantes asentados en el Río de la Plata. ¿Quiénes son? ¿Qué familias son? ¿Tenían esclavos? ¿Se reconocen hoy día? O sea, ¿quiénes eran? Bueno, la gente que sigue estudiando ese tipo de cosas son generalmente Raúl se está riendo. Son los que estudian comercio rioplatense. Fue una pregunta terrible. Historia económica, que por ejemplo... Está lleno de próceres, Lea. Lleno de próceres. Eso quería saber, ¿qué estatuas tirar? Y de familias actuales, si querés. Pero por ejemplo, Maximiliano Camarda, Mariano Schles, espero estar pronunciando bien el apellido, y otros tienen trabajos específicos sobre algunos de estos comerciantes de esclavos, como por ejemplo sobre Tomás Antonio Romero, Agüero, sobre de Montevideo. Entonces, perdóname, Alex, porque fue una pero pregunta... son muy trabajos como de historia económica, no por el... No estoy hablando mal de esos trabajos, está perfecto hacer historia económica. Lo que digo es que no están vinculados a otros aspectos de la vida de esos comerciantes. Y por ejemplo, bueno, está el trabajo de Jorge Hellman sobre, ay Dios mío, Belgrano Padua, que ese es uno de los próceres. Trabajo hermosísimo. Sí. Pero si vos me decís, por ejemplo, ese es otro, si ustedes tienen un tesista en la vuelta, o una tesista, ese es otro trabajo lindo para hacer, una especie de panorama social y de redes, pero más que nada para una historia social de estos traficantes de esclavos.
¿sí? Bueno, y el gran misterio es Tomás Antonio Romero, que es un comerciante bastante particular de todo este periodo, en tanto que, por ejemplo, solamente Romero, para los 1790, posiblemente introdujo 2000 africanos esclavizados, y para la primera mitad del siglo, para la primera década del siglo XIX, otros 3000, que lo pone en toda otra categoría de comerciante de esclavizado, en tanto tenía conexiones directas con la corona en España, con comerciantes norteamericanos, con comerciantes en Río de Janeiro, y toda una red comercial hasta Lima. Era un tipo que era confiable para comerciantes extranjeros y que dejó embargado a unos cuantos comerciantes extranjeros al mismo tiempo. Bueno, Alex, ya se va a cortar. Así que antes de eso te quería hacer, la verdad, un comentario y una pregunta. Así ya terminamos, me parece. Bueno, el comentario que realmente, una vez más, me pareció el texto muy, pero muy lindo, pero sobre todo por todas las vinculaciones que se advierte a través del tráfico de esclavos. Es decir, el diálogo historiográfico que plantea el tema del comercio de esclavos. Un diálogo con la conformación de las élites, como ya se habló, de la religión, como se dijo, con todo el tema de los indígenas también, con el tema de la sociabilidad, de las identidades, y podemos seguir porque hay un montón de cuestiones que plantea de la mano de obra, de trabajo, de la racialización, de las relaciones raciales. Es decir, hay un montón de relaciones que surgen o diálogos historiográficos que me surgía a partir de la lectura del texto, que me pareció realmente muy interesante. Además que siempre me interesan todo lo que son los gráficos, los cuadros, las cuantificaciones, siempre me parecen lindísimas y me parece que tienen una potencia como para vincular, por ejemplo, a través de los cuadros, cómo se puede vincular rápidamente, salir un poco de la importancia de Buenos Aires y tener esta importancia más rioplatense, extender, plantear un poco este Atlántico afro-hispanoamericano en una dimensión geográfica mucho más amplia y más duradera. Digamos, cómo los cuadros tienen una potencia visual y cualitativa realmente muy interesante. Ahora la pregunta ya más personal. Hay una que tiene que ver con el norte, que si llego te la hago, con la trata en el norte argentino. Pero antes de eso te quería preguntar si este trabajo que vos estás haciendo es un punto de llegada o un nuevo punto de partida. Digamos, esta enorme cuantificación que vos estás realizando, si vos crees que ya es una etapa terminada o de una nueva cuantificación de otros procesos, de otras tratas que vos todavía nos hiciste. Porque me preguntaba, por ejemplo, si todas esas historias pequeñas o narrativas o trayectorias que debes conocer muchísimo a través de la fuente que consultaste, si alguna vez las vas a tomar, estas historias de un poco lo que te preguntaba Lea, o un poco lo que surge también así o de las revueltas que planteaste en el otro artículo. Debe haber muchísimas historias vinculadas con la trata que surgen de la fuente con la que vos trabajaste. Si vas a dejar la cuantificación y te vas a dedicar un poco a contar esas historias, o directamente vas a seguir por otros rumbos. Esa era la pregunta. Gracias. Ahora justamente estoy trabajando sobre comparar estas redes de tráfico esclavistas del Río de la Plata con Colombia y Venezuela del periodo virreinal. Fundamentalmente para tratar de rescatar la significancia de la trata esclavista para toda la sociedad en ese periodo, de esos otros dos lugares de Hispanoamérica. Pero al mismo tiempo, la vida es corta.
en el sentido de que uno tiene que hacer las cosas que más le gusta, que sabe que uno las puede hacer porque puede hacer, y tratar de dar a otra gente otros proyectos. ¿Viste? Ahora que vos mencionabas la trata esclavista hacia el norte argentino, hablando con este historiador Chris Lane, hace años que quería trabajar sobre un caso de ¿Con un quién? reporte. Perdón, ¿con quién? Chris Lane, que trabaja acá en Estados Unidos, hace años que quería trabajar sobre un reporte de un caso judicial gigante que hay en Sevilla, del transporte de africanos esclavizados desde Buenos Aires a Potosí, creo que en la década de 1730, en donde la persona que esto se está transportando hace un reporte del día a día, porque hay un juicio entre los traficantes de esclavos. Pero viste cuando no te da la vida para escribir todo lo que vos querés, y dije, no, mira, usalo vos, ese que vos estás trabajando sobre Potosí y estás trabajando sobre estas cosas, porque yo no me voy a meter ahora con esto. En ese sentido, trato de ser lo más generoso que puedo con las fuentes. Y recuerdo con mucho placer los 6 meses que estuve en Buenos Aires, en el piso 4 de la AGN en Alem, trabajando sobre las fuentes para el Río de la Plata, que todavía aún estoy trabajando. Más allá de esos casos que mencioné, del libro que estoy proyectando, conectando lo que vendría a ser el Caribe español continental con el Río de la Plata, hace poco escribí para un libro colectivo que va a salir, calculo el año que viene o el otro, ese tipo de consolidación de fuentes que había encontrado sobre africanos y esclavizados y su relación con amerindios, tanto para casos de la provincia de Buenos Aires como para lo que vendría a ser la banda oriental, que al menos daba como para un capítulo, pero que yo ya hace 10 años había identificado, bueno, esto va para la parte de interacciones de tolderías con africanos y afrodescendientes. Pero estuve 10 años para escribir 10 páginas, básicamente, porque eran materiales que yo había recolectado en el 2009, cuando estaba la gripe porcina en Buenos Aires, si mal no recuerdo, la H1B1, o se llamaba una cosa así, que por suerte el archivo no cerró, gracias a Dios Moreno era el director en aquel momento, si mal no recuerdo, y como la investigación te lleva a ciertos lugares, vos sentís igual que hay ciertos materiales que decís, bueno, de esto tengo que trabajar, y si no lo trabajo se lo doy a otra persona. ¿Viste? Claro. A ver, Marilú quería hacer una pregunta final. Marilú, ¿estás ahí? Marilú. No. Ah, está bien. No, bueno, la pregunta final que te quería hacer sobre Catamarca, no era pregunta, era un comentario, que en 1600, en una estancia de Quimilpa, hay 45 esclavos en Catamarca. Y estaríamos a 20 años de lo que se supone que es el inicio de la trata esclavista. Entonces esto me hacía pensar si es que no había otros circuitos que no entraban por Buenos Aires y que tenían que ver con la llegada de estos esclavizados al norte argentino, Sí. a Catamarca. Catamarca no estaba fundada todavía y ya tenía 45 esclavos en una estancia. Entonces, supongo que estos casos debe haber y se deben replicar en las distintas jurisdicciones del Tucumán, que en ese momento era como una zona central en el mercado de esclavos. Pero es que además, previo a la segunda fundación de Buenos Aires, hay un comercio entre Brasil pasando por Asunción hacia lo que tendría que ser Potosí. Hay tanto fuentes portuguesas como inglesas que señalan ese comercio. En los 1550, 1560, 1570, con lo cual no me sorprendería que parte de ese comercio fuera también de africanos esclavizados.
Bueno, fue larguísimo, 2 horas y pico duró este encuentro maravilloso, Alex. Bueno, yo casi estoy a la hora de la cena, son las 3 de la tarde. ¿Comentario? ¿Cómo? Yo estoy casi a la hora de la cena, son las 3 de la tarde acá. Ah, acá las 7 de la tarde. Bueno, si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, Un aplauso. nos despedimos. Te agradecemos muchísimo, Alex, esta participación, esta inauguración del ciclo Cartografías Raciales Latinoamericanas. Y bueno, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias.